Esta es una pleura tan gruesa. Mira usted, estos son los arcos costales acá, una pleura parietal. ¿Sí? Tiene, está tan distorsionada por la injuria, por la lesión, que parece ya un tumor. ¿Sí? Entonces, esto parece un tumor de un órgano mesotelial, como la pleura. También hay tumores en las células mesoteliales que se llaman mesoteliomas, malignos y benignos. Entonces esto está tan distorsionado por la lesión que genera una lesión, genera un cambio que parece un tumor, siendo una reacción inflamatoria. Eso nos da una noción de cómo es de imprevisible la respuesta de la célula mesotelial a una lesión. ¿Sí? Estaba buscando un pulmón, pero no encontré allí. A ver la pleura parietal para que ustedes se acostumbren a verla normal. Bueno, entonces, ¿qué injurias, o sea, qué causales de lesión tenemos? Entonces, cuando uno mira un tejido bajo un microscopio, tiene 4 entidades para mencionarlas. Entonces, la injuria inflamatoria, que es la más frecuente, y la injuria neoplásica están en los extremos. Cerca de la neoplásica va a estar esta que se llaman lesiones pseudotumorales, y por acá van a estar los trastornos de crecimiento y desarrollo, que son las lesiones, una parte pues, que se llaman lesiones hematomatosas. Entonces, en la lesión inflamatoria y las que conducen a lesión inflamatoria hay diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, esta es una víscera hueca, habíamos dicho, ¿sí? Todas estas habíamos dicho que eran unas vísceras huecas, ¿sí? Entonces, esta también es una víscera hueca. Entonces, todas tienen lesión acá, todas, en variadas proporciones, desde esta hasta la más extrema, que es esta, ¿sí? Esta es la lesión más extrema. Entonces, ¿qué tienen estas vísceras? Están rodeadas por una serosa. ¿Cómo debe ser la serosa? Lisa y brillante. Por supuesto que brillante no lo vamos a evaluar aquí, porque al estar metidas en el medio fijador de formol, todas se opacifican. Pero la lisura, si es inherente, no tiene por qué desaparecer. Entonces, si pasáramos la mano por acá, ¿sí? Vemos nosotros que hay discretas rugosidades, no tanto como hay por acá o hay aquí, pero igualmente estas por supuesto que no son lisas, ni esta tampoco, ni nada, y esta que es la que más se parece a lo normal, tampoco, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante de la lesión como tal desde el punto de vista macroscópico. Si nosotros la miramos por acá, ¿sí? Vamos a ver que esto es, aquí debe existir en esta víscera hueca intestinal unos pliegues, pero los pliegues deben ser de una coloración como esta, grisácea, ¿sí? Aquí como esto, no así como están acá, intensificada la coloración pardo oscura, acá, y los pliegues están disminuidos. Entonces, esto que en la injuria inflamatoria, en la parte de la vimos una cosa que comienza ya que se llama vasodilatación. ¿Cómo se expresa la vasodilatación
en un órgano con el aumento del flujo sanguíneo. ¿Cómo se llama eso? Congestión. Entonces la congestión hace que se disminuya el espesor de los pliegues. Entonces aquí tenemos esto, lo tenemos aquí igualmente, miren acá, aquí hay espesor, ¿sí? Y aquí hay una parte donde casi desaparecen los pliegues, ¿sí? La lesión más grande está aquí, donde casi desaparecen los pliegues, acá. Entonces aquí hay una parte y ya este es lo normal aquí, miren, aquí, y esta es la parte comprometida, ¿sí? Fíjense ustedes que por la congestión de esta enteritis, una enfermedad inflamatoria enteritis, los pliegues se han disminuido de espesor. Si lo vemos acá, también tenemos que estar atenuados, pero hay una parte en la que ya desaparecieron. Entonces, donde han desaparecido los pliegues, está el máximo grado de lesión que se llama necrosis celular. O sea, aquí lo vemos. No hay nada de pliegues aquí, ¿sí? Nada de pliegues aquí. Entonces se transformó, se cambió el epitelio, se destruyó. Miren ustedes, aquí hay pliegue, pero aquí no hay. O sea que hay una necrosis. Una necrosis que es ya la muerte celular completa, ¿sí? Entonces, aquí no hay pliegues, ¿sí? Entonces, hay congestión, pero miren que esto va a terminar en esto, ¿sí? Una necrosis, ¿sí? Y no tiene que ser necesariamente negra, ¿sí? Para que usted diga que las necrosis todas son negras, ¿sí? Sino que hay reemplazo del tejido por esta situación. Entonces, eso es una enfermedad inflamatoria que está produciendo una necrosis celular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aquí tenemos otra, ¿sí? Estas tres son vesículas, ¿sí? ¿Sí? Estas tres son vesículas. Entonces, usted en una parte tiene la vesícula normalmente tiene un espesor que es de 0.1 a 0.2 y la serosa es lisa, completamente lisa. Entonces aquí está rugosa y a pesar y está crecido el espesor, ¿sí? El espesor. Si lo miramos por dentro, en su anatomía dice que los pliegues aquí tienen un aspecto aterciopelado, las distinguidas damas que se ponen los vestidos para los 15 años, para los matrimonios, en fin, para todas estas cosas, para las situaciones elegantes, pues ven que esto no tiene nada de terciopelo. Si usted pasa la mano por acá, es rugoso. Entonces, aquí ya hubo esto que estuvo aquí, la inflamación acá, produjo una necrosis y produjo un cambio aquí. Entonces, aquí está necrosis y aquí está la reparación, ¿sí? O sea, fibrosis. ¿Cómo se repara un tejido? Con fibrosis, ¿sí? Entonces, aquí igualmente ya se reparó todo con una fibrosis. Entonces, lo que era el terciopelo, aquí se vuelve ya trabeculado. Usted le pasa la mano acá y hay irregularidades. Aquí quedan vestigios de lo que fue una necrosis. Y la pared, fíjate que esta pared es más gruesa que esta, ¿sí? La serosa, por supuesto, miren ustedes que es toda apergaminada, ¿sí? Acá. Entonces ahí hay una adaptación. Aquí todavía más claro. Entonces esta es una vesícula también, miren, totalmente deformada por una lesión. Entonces, la lesión inflamatoria que la vuelve así con esta, nada que ver con la lisura de la serosa, engrosadas con una pared
completamente engrosada aquí, miren ustedes, ¿sí? Y por dentro, sí, tiene una apariencia granular y no hay nada de pliegues aterciopelados. Entonces, esta es la presión. Aquí en este órgano se presentan factores que aumentan la inflamación y tratamientos que disminuyen la inflamación y no los operan, les postergan eso. Entonces, cuando ya las operan, ya ha habido un ciclo de inflamación, necrosis, reparación, inflamación, necrosis, reparación. Entonces, es una injuria crónica con unas consecuencias lesionales crónicas que tienen su expresión macroscópica visual, ¿sí? Entonces, algunas pueden dar así como estas, pueden presentarse vesículas con una pared adelgazada y completamente sin pliegue ni nada, ni engrosamiento. Esa es la colecistitis necrotizante, la forma más aguda. Pero lo más frecuente son estas, que coexista un proceso de injuria crónico que lleve a inflamación, necrosis, después fibrosis como mecanismo de reparación y que genere estos órganos lesionados de esta forma. Entonces, ese es un mecanismo de lesión celular. El otro mecanismo, otro de los mecanismos de lesión celular es de un testículo. Entonces, los testículos tienen qué coloración, un testículo joven. Entonces, ¿qué coloración tiene el testículo? Amarillo pálido, ¿sí? Porque produce testosterona. Entonces, solamente ya en los 75 para 90 años, el testículo se va volviendo grisáceo cuando ya es una rareza que en un testículo que hayan sacado por un cáncer de próstata uno encuentre un espermatocito. Lo hay gente así muy viril que a los 80 años todavía tiene espermatogonia primaria, secundaria y son los que viven agarrando de las nalgas por ahí a la muchacha del servicio y llamando y vaina y después pagándoles el día que para que lo atiendan y vaina y para que salga la gente de la casa y ellas vayan allá a hacerle cualquier cosita. Entonces, este es un testículo que nada tiene que ver con eso, ¿sí? Testículo joven, entonces esto es una torsión testicular, o sea, los vasos sanguíneos que irrigan el testículo son torcidos, yugulados, no llega y se produce una necrosis policoativa que se llama torsión testicular. Esto produce un dolor inusitado. Entonces el niño que está en una horqueta de un palo, que salta sobre una reja de esas agresivas que ponen en las casas y queda pringado ahí, queda hasta que lo rescatan y ya con ese olor, ¿sí? Entonces son un grado extremo de lesión, una lesión, una necrosis por isquemia, pero de ese tipo así, ¿cómo se llama? Masivo acá, ¿sí? Con esto. Entonces, estos son lesiones traumáticas, ¿sí? Que por ejemplo un trauma eléctrico de una persona que esté con una conexión fantasma irregular, con ¿cómo se llama? Un toma que está todo amarillo, cada vez que ponga ahí, no lo cambia. Entonces va y se acerca el tipo, sale del baño y va a poner ahí alguna cosa y queda ahí pringado, ¿no? Queda paralizado. O cuando se cae una cuerda de alta tensión y el volador queda pasando por ahí, le cae encima. Entonces un trauma eléctrico que produce esta necrosis por un trauma eléctrico, ¿no? Masiva, acá, ¿sí? Entonces produce esta abrasión aquí, esta extensa situación aquí. O por estas lesiones que tienen pasos secuenciales,
sea hipoperfusión tisular, porque tengan insuficiencias venosas crónicas, en el caso de las varices, o porque tengan aterosclerosis periférica, que va disminuyendo la perfusión tisular. Entonces hay unas úlceras que terminan generando isquemia digital. Entonces se produce estas alteraciones de la piel, nada tiene que ver con esta piel, ¿sí? Con esta piel acá. Entonces, o con esta aquí, ¿sí? Con esta piel, ¿no? Entonces, tienen estas lesiones ulceradas y de necrosis por hipoxia, ¿no? O sea, por aterosclerosis periférica. Son personas que no tienen pulso, que por ejemplo usted les presiona aquí y no tienen llenado papilar, no se vuelven rosadas después de estar aquí, sino que se demoran. Entonces la diabetes, las inflamaciones de los vasos que se llaman vasculitis, para generar este tipo de alteraciones. Ahora, ¿cómo se llega a este estado de necrosis acá? ¿Sí? Aquí. Entonces, también por isquemia. Aquí. ¿No? ¿Cómo? Bueno, el tronco celíaco, de donde salen las mesentéricas, es objeto también de depósito de ésteres de colesterol, y entonces produce en la ancianidad, o sea, 80, 85 años, se producen unos dolores inespecíficos abdominales, se paraliza el peristaltismo intestinal y se producen infartos intestinales, ¿sí? Como esto, isquemias intestinales, infartos mesentéricos. Entonces el intestino va a ser así, sin pliegue ni nada acá. O por otro mecanismo que vamos a ver, por inflamación de la pared de los vasos, que se llama vasculitis, también se puede producir un infarto intestinal. Son mecanismos de lesión, ¿no? De lesión. Ahora, entonces, hay otros tipos de lesión que son relacionados con el trauma. Entonces, en el trauma que vemos nosotros, por ejemplo, está una persona que le ha metido previamente unos puñetazos, ¿sí? O entonces lo han operado, le han hecho la neumografía, le suturan eso y lo mandan a soplar un guante. Le soplan los 2 primeros días, después no, le duele, esta cosa. Entonces se produce lo que le enseña ya una célula que se llama miofibroblasto, que va a diferenciarse entre músculo y fibroblasto. Entonces esto va a generar un engrosamiento paulatino hasta que ya la persona no respira bien, no puede subir un 4º piso, ni caminar, ni correr. Entonces le toman una radiografía y le ven esto que está acá. ¿Qué piensan lo primero? Que hay un tumor del mesotélio, que se llama mesotelioma maligno. Producto de eso se meten a hacer esta decorticación y encuentran que hay una pleura aquí, ¿sí? Entonces esto es el grado extremo de una injuria traumática, ¿sí? Acá. Pero tenemos es una mama, ¿sí? Entonces, que tiene un carcinoma de mama. Entonces, el tumor es este, ¿sí? Entonces, el tumor necesita para crecer mucha sangre. Entonces, este cáncer, la neoplasia maligna, genera daño local y daño a distancia. Daño a distancia cuando el cáncer viaja por los capilares linfáticos, los ganglios, viaja por la sangre en émbolos a órganos distantes, pero tiene un efecto destructivo local.
¿Cuál es el efecto destructivo local? Que estas células que tienen un metabolismo mayor que la célula epitelial normal necesita sangre y secreta un factor que se llama factor angiogénico coagular. A veces no es suficiente. Entonces, cuando no es suficiente, el tumor va a presentar unas áreas acá negras. Aquí son necrosis química. O sea, le pasa lo mismo que que al tejido normal cuando no le llega sangre. Entonces se va a necrosar porque la célula que pide sangre para hacer su metabolismo no lo tiene, y entonces se produce una necrosis química dentro del tumor y un efecto destructivo local, porque después llega la inflamación, después llega la necrosis, entonces llegan las bacterias aquí a colonizar esta necrosis que es por medio que pertenece pues al metabolismo tumoral, de que no es suficiente la secreción de sustancias para conseguir esto. Entonces, estos son una cosa. Ahora, cuando él se va metiendo por aquí, entonces el órgano cómo responde tratando de agarrarlo, entonces secreta, aumenta la fibrosis tratando de detenerlo. Entonces, tener el cáncer, que se llama desmoplasia. Eso lo vamos a ver cuando veamos esto. Pero son los mecanismos como estos. Ahora, esta es una nalga que ahora está en boga. Entonces, hay mujeres que están inconformes con sus glúteos, ¿sí? Y necesitan aumentárselos, ¿sí? Van donde el esteticista o donde el cirujano plástico y algunas ponen prótesis, otras como en la mama, otras no se ponen prótesis. Entonces se inyectan biopolímeros. Entonces los biopolímeros generan un daño que constituye granulomas a cuerpo extraño. Entonces, en el tejido graso acá, este que ustedes ven aquí, ustedes van a ver estas cavitaciones. ¿Sí? Estos son, aquí hay un material de biopolímero y eso estimula una reacción inflamatoria que se llama lipogranulomas. ¿Sí? En este caso, inducido por biopolímeros. Esto es una forma de inflamación granulomatosa. ¿Sí? Lo van a ver ustedes de pronto en la clase de inflamación, aquí, macroscópica, pero yo se la adelanto, esto es un granuloma. ¿Sí? Aquí alrededor de aquí está el material del biopolímero y aquí se produce la induración. Aquí, esto no corresponde al tejido adiposo, el tejido adiposo es blando. Entonces, le tienen que hacer después a esa persona una nalguectomía. ¿Ah? Eso fue lo que le pasó Entonces aquí, a Jessica Cediel. esa, que ella tenía, no, ella ¿cómo se llama? Gina Calderón. ¿Ah? ¿No era Gina Calderón que le pasó eso? Sí, no, una que era muy simpática en televisión que le mandó a estos médicos, se llama Jessica Cediel. Bueno, entonces hay dos casos también. Entonces, esto pasa con esto. ¿Sí? Después la nalguectomía, no sé qué le meten ahí para rellenar, pues, si titanio o qué. Okay. Entonces, estos son lesiones ocasionadas por esto. Son mecanismos lesionales. ¿Sí? Entonces, estos ya pertenecen pues a las lesiones ya tumorales que igualmente tienen tienen contenido sanguinolento e impregnan esto, ¿no? Entonces son tumores ya que no vale la pena aquí pues relacionar para este tipo, ¿sí? Mostramos como preparación.